Buenas tardes, amigas y amigos de Fundesco Chile. Nos encontramos en la segunda semana de nuestro programa Siguiendo los Pasos o la Huella de la Convención Constitucional. Aquí con nuestros amigos Eleonora Espinosa, administradora pública y magíster en políticas públicas, y con Juan Enrique Blumel, ingeniero comercial y director ejecutivo de Fundesco Chile. Y quien les habla, Rubén Solano, presidente de Fundesco Chile y magíster en ciencia política. Vamos a ver cómo estuvo la semana, vamos a hacer este conversatorio con nuestros amigos. Para ello voy a iniciar con una pequeña introducción y abrimos el conversatorio sobre los temas de la semana. Personalmente creo que la segunda semana de la Convención Constitucional no tuvo mayores avances. Los convencionalistas al parecer se mantuvieron atrincherados en sus bloques o grupos que los llevaron a esta instancia, dando señales de su poder y fuerza y recibiendo la presión, obviamente, de grupos minoritarios que se han mantenido apostados en las afueras del Excongreso. Tampoco observo que su comportamiento difiera mucho del comportamiento del Congreso. Y en ese sentido, parece que le dan la razón a quienes desde un comienzo rechazaron la convención y mejor proponían que el actual Congreso se hiciera cargo de introducir los cambios que se demandan a la Constitución vigente. De todas maneras, hay temas de conversación. Por ejemplo, preocupan las situaciones y declaraciones aisladas de algunos convencionalistas que invito a que comentemos más adelante, como la del presidente de la mesa, Jaime Baza, y su metodología para conceder el uso de la palabra. La de Jorge Baradit, que encuentra muy conveniente la agresión que los manifestantes puedan hacer a los convencionalistas en las afueras del Excongreso. Y la declaración en favor de los llamados presos de la revuelta es otro hecho de la semana, junto a la conformación de la mesa directiva, la ausencia de un reglamento y la presión del gobierno para que los aceleren a fin de poder desembolsar los dineros del presupuesto asignados a la convención. Y otro punto, finalmente, ha sido la discusión de los 2/3 que también ha comenzado a ocupar la agenda de la convención, frente a quienes ya los consideran una herencia más de la dictadura de Pinochet y proponen una aprobación de los temas por simples mayorías. No sé ustedes, amigos, cómo vieron esta segunda semana de la Convención Constitucional. Eleonora, por favor, ¿cuál es tu opinión? Tu mensaje. Estás muteada. Mi opinión, coincido harto con la editorial que tú acabas de comentarnos. Creo que en algún minuto esto es como de sombras y de luces. De repente uno ve una cierta esperanza en el proceso constituyente, después como que las esperanzas se van perdiendo un poco, pero yo creo que todavía están en un proceso de ajuste y en un proceso donde todavía no han entrado a la discusión propiamente tal que es para lo que la gente dijo que querían una nueva constitución. Por lo tanto, veo que hay un proceso que todavía se ve muy gris, muy nublado. Efectivamente, hemos visto declaraciones o la intención de hacer comisiones en un ámbito, en otro ámbito, de derechos humanos, una comisión que vea las finanzas, pero la pregunta es, ¿la convención efectivamente tiene competencias en esos ámbitos? ¿Es necesario que, entre comillas, pierdan todo este tiempo para hacer este tipo de comisiones cuando la tarea para la que fueron votados y elegidos es otra? Entonces, como te digo, de pronto surgen luces de esperanza cuando uno escucha algunas declaraciones de que está el ánimo de poder llegar a acuerdos, cuando hay declaraciones en que no son declaraciones que uno espera de los constituyentes, pero están todavía ahí, como se ve mucha división todavía dentro de la Constitución, y eso es lo que me genera un poco de incertidumbre de saber si este proceso va a llegar al final con buenos resultados. Bien, Eleonora. ¿Y Juan Enrique qué opina? Bueno, yo creo que soy un poco más optimista respecto a lo que se ha visto en la convención y lo que vamos a seguir viendo en la convención. Sin embargo, la primera semana de funcionamiento no ha estado exenta de polémica, efectivamente.
algunos convencionales medio destemplados, fuera de tono, otros buscando, pareciera a propósito, polemizar o a propósito instalando sus banderas a veces fuera del alcance de lo que puede hacer la convención. Está el tema de los detenidos durante la revuelta social, pero la mayoría, yo tengo la impresión que a pesar de todo, y navegando por un terreno un poco desconocido, porque esta es la primera vez que hacemos este ejercicio, el Estado, el gobierno no es que ha ayudado mucho tampoco a la convención a organizarse rápido, pero yo tengo la impresión de que la mayoría, muchos de ellos silenciosos, muchos más prudentes, mucho más mesurados, también algunos dando declaraciones, pero en otro tono, están tratando de contribuir para poder avanzar y particularmente para terminar luego el reglamento, que es muy importante para empezar a discutir los temas más de fondo. Y también organizando los medios materiales que necesita la convención. Recordemos que cuando llegaron los convencionales al ex Congreso Nacional no había nada listo. Y ese tema obviamente no solo quita tiempo, sino que además predispone las actitudes respecto al gobierno y independiente de lo que uno pueda pensar sobre el tema, genera dificultades mayores. Pero de todas maneras, Juan Enrique, pero de todas maneras, ahí como para ponerle un poquito de debate al tema, y la verdad es que yo no vengo tan optimismo el día de hoy. La semana pasada estaba optimista, pero hoy no estoy tan optimista. Y frente a eso del reglamento, yo tengo una gran preocupación allí. No sé si usted la compartirá o no, pero a mí me parece que lo que estaba ocurriendo en materia de la elaboración de los reglamentos prácticamente es como una burla a los chilenos, porque los convencionalistas, todos ellos tienen un pasado de dirigentes y participantes en un sinnúmero de reuniones y asambleas. Y creer que son incapaces de elaborar un reglamento interno me parece casi que ridículo, porque mucho más cuando se les ha ofrecido los mismos modelos de reglamento de la Cámara y del Senado. Varios convencionistas les han presentado propuestas de reglamentos. El mismo Chile Vamos y otros más han pasado sus modelos. Y eso ni siquiera ha sido considerado. La pregunta es que si no tienen capacidad para elaborar un reglamento rápidamente y lo van a hacer por presión justamente ahora, dado de que si no lo tienen un reglamento, no es posible que reciban la financiación que está presupuestada, la verdad es que si no tienen esa capacidad, ¿cómo nos van a prometer o cómo van a ser capaces de elaborar una constitución? Entonces, a mí me preocupa mucho esa parte. Creo que están dilatando de manera maliciosa la elaboración de todos estos reglamentos. Entonces, ya no estamos hablando de 1, sino de 3 y 4, pero con una lentitud que la verdad es bastante lamentable. De hecho, he estado asistiendo por internet a unas de las sesiones y cada votación es bastante tediosa y larga. Más bien como de asambleísta. No sé ustedes qué opinan al respecto. Mira, sí, ha sido tal vez hasta un poco caótico a ratos el asunto. Yo creo que de todas maneras el tema no debe ser fácil poner de acuerdo a 155 personas que tiene cada una su propia opinión sobre el tema. Yo creo que al final la necesidad los va a obligar a ordenarse. A mí me hubiera gustado, pero es difícil instalar la práctica, que los debates fueran distintos que como se hacen en nuestro Congreso, que cada uno participe en el debate e instala sus puntos, incluso cuando él de la misma bancada ya dijo exactamente lo mismo. Uno igual vuelve a hablar, y uno ve los debates en sala en el Congreso y son una lata. Excepto algunas cosas muy específicas, escuchar los debates completos en sala es complejo. Ya es difícil y es penoso escuchar en las comisiones, pero en sala es una lata porque cada uno opina sobre, o por lo menos todos los que quieren opinar opinan sobre el tema, aunque ya se haya dicho antes. Esa cuestión es complicada, me hubiera gustado que hubiera sido distinto. Pero ¿qué opinan sobre la forma, Leonora, por ejemplo? ¿Qué opinan sobre la forma como se está distribuyendo, se está haciendo el uso de la palabra, que es Jaime Baza, el vicepresidente, el que entra a definir con criterios muy personales la forma, ¿cierto?, como se debe
me concede una palabra. Bueno, por ahí había una propuesta de que todos tenían que hablar y alguien sacaba la cuenta de que si los 155 constituyentes tenían 2 minutos por persona, tenían 5 horas hablando. Entonces, en realidad, y es muy tedioso, de verdad, escucharlo. Yo, por temas de mi trabajo, me ha tocado escuchar sesiones del Congreso enteras, comisiones enteras, y la verdad es que las comisiones son mucho más ejecutivas que las mismas sesiones en plenario. ¿Pero por qué? Porque ahí también pasa algo que hay muchos que hablan para sacar la cuña, en el pidiendo disculpas a otro. Eso es para una cuña, eso no es tema de conversación. A nadie le importa escuchar ese tipo de cosas, que yo tuve un conflicto con otro constituyente y voy, o sea, si tengo un conflicto con un constituyente, voy detrás de las cámaras, hablo en el break, donde sea, lo invito a un café, converso, nos ponemos la buena y listo, y vamos a lo que vivimos. Entonces creo que también muchos constituyentes han caído en hablar efectivamente repitiendo lo que ha dicho el otro, y todos tienen un mismo discurso, pero siento que hasta ahora, como se ha dado el tiempo, no ha contribuido al que sea eficiente el tiempo, porque muchos dicen lo mismo, son cosas muy repetidas, y por otro lado, siento que también están buscando el de ahí, de su discurso, sacar la cuña. Pero la mesa directiva justamente tiene esa responsabilidad y debe tener la capacidad justamente de ordenar las intervenciones, de hacer las mociones de suficiente ilustración, ¿sí? De fuera de tema. Bueno, yo creo que también... ¿Por qué no se hacen ese uso de estas reglas que son tan básicas? Claro, es importante que pronto también la mesa defina cómo se va a componer la mesa, porque yo hubiera esperado que esta semana al menos hubiesen ya definido cómo se iba a componer la mesa, si iba a haber un comité lo hablamos la semana pasada, si iba a haber un comité ejecutivo que iba a apoyar a la mesa, o si iban a haber más vicepresidencias, y llegamos hoy día al término de la semana y todavía eso tampoco está definido. Entonces yo creo que ha sido muy lento el avance. Entiendo que hay cosas todavía que tienen que ir definiéndose, como por ejemplo el horario de entrada, de llegada. Por ahí escuché que iban a poner una huella para que vayan marcando, digamos, la asistencia. Hay cosas que sin duda están mejores que la semana pasada, pero necesitamos avanzar. ¿Y qué opinan ustedes siguiendo con este tema del orden, de lo que corresponde para ello hacer, de la seguridad? Están hablando de la seguridad, pero no sé hasta qué punto esa seguridad pueda manejarla la misma convención, o la puedan manejar las mismas autoridades, si los convencionalistas están involucrándose, por ejemplo, en marchas y protestas con la gente que está en las afueras del excongreso. ¿Cómo se puede manejar esto? Hoy, por ejemplo, se paralizó la convención porque justamente varios de los convencionalistas decidieron involucrarse en la revuelta que estaba ocurriendo afuera. Miren, yo creo que independiente de lo que uno puede opinar sobre el derecho a manifestarse, a mí me pareció que eso, independiente de que uno pueda estar de acuerdo o no con las personas que estaban ahí, me parece que en la catedral o en el entorno de la catedral reclamando por la libertad de las personas detenidas a raíz del estallido social, me parece que los convencionales fueron poco prudentes en asistir, sobre todo sabiendo que a veces en este tipo o en protestas, donde es difícil distinguir entre los violentos y los que protestan legítimamente. Carabineros tiene dificultades para hacer las distinciones, y ahí salen aporreados periodistas, gente que va pasando, y violentos, salen todos aporreados ahí. Me parece que fueron poco prudentes. Y si vamos a estar los 9 meses pendientes de lo que pasa o no pasa afuera, porque todos podríamos tener razones para salir a apoyar la protesta. Así es. Y fíjate que, por ejemplo, estaba afuera, que me salieron todos los convencionales y dije, ¿vamos a parar el tema? Claro. No sé si ustedes saben, pero el vicepresidente de la mesa, Jaime Baza, hizo suspender la mesa y salió de la convención cuando supo que habían detenido a 2 convencionalistas. Entonces él salió por toda la avenida, ¿cierto? La calle
Monjita, no sé cuál será, o Catedral, justamente hasta la comisaría para hablar o para ver en qué condiciones estaban los convencionistas que habían detenido, entre ellos Rodrigo Rojas, de la lista del pueblo. La pregunta es, y que yo me hago es, bueno, ¿y entonces qué va a hacer el vicepresidente? ¿Le va a decir allá a la comisaría, le va a decir al comisario, hágame el favor y qué? ¿Me libera a estos convencionalistas? ¿Cuál es el rol que puede jugar él ahí en una situación de esas? No es complicar mucho más y forzar mucho más el trabajo que realizan. A mí me parece un descriterio absoluto lo que pasó hoy día. Primero, porque los constitucionalistas, porque eran 2 de la lista del pueblo los que se llevaron detenidos, tienen que entender que ya no están en el rol de estar, está bien que estén en la calle el sábado y lo mismo en su tiempo libre, pero en el tiempo de trabajo es como, por ejemplo, si yo estoy en mi trabajo, a mí me ampara el servicio público y mi cargo que tengo a disposición. Hoy día ellos están en un cargo determinado para lo cual fueron electos. Eso no significa que ellos en las horas que tienen que estar sesionando pueden ir a la plaza de armas. Muchos de ellos vienen de hecho de estas protestas, de estar en la calle, de estar con la ciudadanía, lo que es válido, por eso fueron elegidos. Sin embargo, creo que tienen que salir de este rol para sentarse de una vez a escribir la Constitución. Yo insisto, y puedo ser majadera a lo mejor en lo que estoy diciendo, pero creo que no están haciendo lo que la ciudadanía, para lo que la ciudadanía los eligió. Ellos son convencionales constituyentes, son autoridad, y se están mezclando hoy día, no hay diferencia, porque están actuando muchos, o sea, muchos se quejaron de la Cámara de los Mismos. Entonces creo que es la hora de que se saquen su sombrero, digamos, de estar en la calle, de ciudadano común y corriente, y se pongan la vestimenta y la investidura para la que fueron llamados a trabajar. No es posible que se haya perdido hoy día más de 2 horas de poder trabajar en la convención propiamente tal, porque el vicepresidente de la mesa, no solo él, sino que junto con una delegación, fueron a la comisaría a hablar con carabineros para decirles que tenían fuero y que tenían que liberarlo. Creo que eso es un despropósito y no es lo que corresponde, y la verdad es que me apena que esto esté pasando de esa manera. Se ponen en peligro ellos y ponen en peligro a los demás. Yo creo que esto debe de cambiar, porque en la medida en que los convencionalistas se dediquen a cumplir con el mandato para el cual fueron elegidos, pues ellos no van a tener ningún problema ni nada que temer. Por el contrario, cada vez que se salgan de su mandato y den opiniones relacionadas con la contingencia política nacional o internacional, seguramente van a correr riesgos. Por ello, ninguno debería proponer ni declaraciones públicas. Y ahí los invito para que hablemos acerca de la declaración que se hizo la semana pasada y que enviaron al Congreso. Porque en la medida en que ellos estén involucrándose en las decisiones y en la tarea que realizan los demás poderes del Estado, ellos van a correr demasiado riesgo. Mucho más riesgo van a correr si van a involucrarse con las marchas y protestas callejeras que se dan en las afueras del Congreso. Del Congreso. Yo creo que eso no debe de ser de ninguna manera. ¿Qué opinan de la carta o de la declaración que hicieron y enviaron al Congreso de la República? Juan. A ver, a mí el debate, en realidad, me parece bien como una forma de garantizar, independiente de lo que yo opine sobre el tema, garantizar las condiciones para que la convención se desarrolle en un clima de tranquilidad que favorezca el diálogo. Me parece mal aquellas voces que niegan a la convención cualquier derecho a hacer política, incluso acusando a la convención de interferir en otros poderes, porque no me parece que dar una opinión política sea interferir ni en el poder legislativo ni en el poder judicial. Me parece que es un diálogo legítimo con los poderes del Estado desde la ciudadanía, pero hasta ahí nomás. La convención no puede, porque no está en sus atribuciones, tomar decisiones que influyan en la situación. Y no creo que la convención como institución tampoco haya pretendido otra cosa. Yo creo que era una declaración
bien política. Me encantaría que en el futuro las declaraciones sí que hagan como convención, como cuerpo, estén consensuadas y no sean de una mayoría relativa, porque no sé si además no estaban todos los convencionales ahí, faltaban harto. Me gustaría que lo tomaran más como cuerpo, más que para opiniones personales. Eleonora, ¿cuál es tu opinión ahí sobre esa declaración? Bueno, yo creo que está bien que hagan el punto político. Ellos son personas políticas, aunque muchos se digan independientes, son políticos, están ahí, y muchos de ellos también tenían como promesa a sus electores de hacer este punto político, de decir yo voy a interceder para que puedan liberar a los presos del estallido social. Hecho el punto, avancemos. Y creo que eso no ha pasado, en eso estuvieron toda la semana pasada, no todos estuvieron de acuerdo efectivamente en la convención. Hoy día vemos esta semana lo mismo, de hecho los dos constituyentes que se fueron detenidos fue por el mismo tema. Entonces yo creo que si vamos a ver una convención que va a estar amarrada a la coyuntura política, creo que no es el camino. Yo creo que hay que un poco, es como cuando mucha gente se va a veces como a retiros espirituales o retiros que necesitan muchos escritores o personas que necesitan escribir o que necesitan leer o que necesitan concentrarse, se van un poco de lo que está pasando y se sumergen en la tarea que tienen que hacer, o uno mismo. A veces yo tengo que hacer trabajo o exposiciones y me sumerjo, me pongo a estudiar y me resulta muy bien. Yo creo que la tarea de los convencionales hoy día es que se extracultura nacional y se pongan a trabajar. Ya conocen la Constitución, entonces ya conocen las necesidades, estuvieron en campaña. Creo que es el minuto en que se distraigan un poco de la realidad de lo que está pasando y se pongan a hacer lo que tienen que hacer en este momento. Bien, y para seguir como en esa misma línea ahí, de que han abandonado en cierta forma, todavía no se han concentrado en el mandato que les dimos los chilenos, y seguir en esa misma línea. ¿Qué pasa con las reglas del 15 de noviembre del 2019? Que ahora también entonces vuelven otra vez a estar en la mesa y se considera de que ellos prácticamente, ¿cierto?, no tienen nada que ver con esas reglas, ellos son autónomos, son independientes. A mí en lo personal me parece que es una postura muy atrevida y muy provocadora, ese comportamiento de algunos convencionalistas de querer a toda costa desconocer los acuerdos del 15 de noviembre que dieron origen a esta convención. Me parece que su desconocimiento es una amenaza al actual Estado de Derecho y a la estabilidad de la democracia. Ellos están mandatados para proponer una nueva constitución, pero por una extraña razón se creen convocados para gobernar todo el país. Es como si se le pidiera a un arquitecto hacer una propuesta para reformar una casa y él comenzara a tumbar la casa antes de presentar la propuesta. Es como de locos. Finalmente, si violamos las normas que hoy tenemos y están vigentes, ¿con qué vamos a gobernar mañana y durante el tiempo antes de que tengamos una nueva constitución? ¿Qué opinan ustedes? Juan. Mire como muy duro hoy, me parece, ¿o no? No, está bien. Está bien. Mira, sobre el respeto de las reglas del acuerdo del 15 de noviembre, me parece que esas reglas se aprobaron junto con el aprobado en el plebiscito de entrada. Eran las reglas que se propusieron para la convención según lo que se dispuso en la Constitución vigente, y fue lo que se aprobó en el plebiscito. Estoy en desacuerdo con los cuestionamientos de la regla de los 2/3. Creo que cuestionarlo, y por cierto, no tiene nada que ver con el gobierno militar, porque de hecho esos 2/3 surgieron
no de los quórums supramayoritarios que hay en la Constitución actual, sino de la reforma constitucional que posibilitó la Convención Constitucional, ¿correcto? Independiente que sea en la Constitución de Pinochet, se generaron esos quórums en instancias muy diferentes. Y negar la validez de esos quórums, por un lado yo creo que cancela la obligación de dialogar por parte de los constituyentes, o sea, vamos a ver menos diálogos si es la mitad, por ejemplo, porque basta con que haya una mayoría, incluso una mayoría relativa para que imponga algo, o una mayoría absoluta, pero de los que estén presentes. Y no vamos a tener que ponernos de acuerdo en cosas en las que todos estemos de acuerdo, por lo tanto no va a ser una constitución para todos, o una constitución de todos, va a ser una constitución de algunos. Posibilita además, por lo mismo, una pasada de retroexcavadora, reduciendo la posibilidad, como digo, de que sea una constitución de todo y poniendo en riesgo sobre todo el proceso, porque no podemos olvidar que al final del proceso hay un plebiscito de salida, que no está garantizado por el 78% que sacó el plebiscito de entrada. Si las cosas se hacen mal, probablemente ese porcentaje sea mucho menor y ponga en riesgo la nueva constitución. ¿Qué opina Leonora? Oye, yo les pido disculpas porque mis niños están revoloteando por No te preocupes. Déjalo nomás. Bueno, primero yo creo que ellos cuando fueron a este desafío sabían a lo que se enfrentaban. Las reglas estaban dadas predeterminadamente, entonces si fueron es porque aceptaron las reglas del juego. Cuando uno juega, todo lo que hace, se lee las reglas y estamos todos de acuerdo, ok, vamos. Entonces los constituyentes sabían cuáles eran las reglas del juego. Creo que querer cambiar las reglas del juego una vez ya entrando en el juego, entre comillas, propiamente, creo que no debiese ser, no es lo que corresponde, no es lo que uno espera. Ahora, efectivamente, el quórum de 2/3 es un quórum alto, pero yo creo que ahí va a estar la capacidad, si efectivamente tienen esta capacidad de poder llegar a acuerdos, de cómo van a tomar los acuerdos, de la capacidad que tengan de conversar, y también en consideración de que lo que ellos van a dictar va a ser por el bien de la ciudadanía. Ahora bien, yo creo que hay que tener la base de algunos temas que no pueden transgredir, como por ejemplo que somos un Estado democrático, por ejemplo de respetar los acuerdos internacionales, por ejemplo de las sentencias ejecutoriadas. O sea, hay cosas que se tienen que respetar y que ya están predeterminadas, y así también los 2/3, el quórum. Yo creo que ya eso estaba dado, sabían cuál era la regla del juego y ahora tienen que aceptarlas. Creo que cambiarlas en este momento no me parece que debiese ser así. Pero ¿quién los puede detener? ¿Quién puede ponerle el contrapeso a ellos? Todas las decisiones que se han tomado hasta ahora son decisiones en donde ellos tienen una supramayoría inclusive. Las votaciones de estos días han sido de 140 contra 25, 110, 118, una bajita hubo por ahí de 87, una propuesta que hizo un socialista. Y sin embargo fue 87 a favor de ellos. Entonces ellos tienen una supramayoría con la que ellos pueden hacer lo que quieran dentro de la convención. Y si no hay un contrapeso que pueda decirles, usted no puede en un momento determinado hacer esto, nos queda solamente el plebiscito de salida. Y el plebiscito de salida está mandatado, ¿cierto? Y va a ser hecho por una ciudadanía que no tiene una formación ciudadana ni una capacidad para poder decir, esto no es lo que corresponde porque se aprobó o usted tiene un mandato diferente. Entonces, a mí me parece que es muy peligroso lo que estaba ocurriendo hasta este momento en la convención, porque ellos tienen una mayoría tan supremamente amplia que no da cabida para ninguna nueva propuesta. Y si ellos logran, además, que van a aprobar todo simplemente por una mayoría simple, mitad más uno, pues con mayor razón aquí vamos a tener un Estado como el que ellos se imaginan. Y no vamos a tener ninguna posibilidad de poder
proponer una cosa diferente. Yo creo que el voto es el mayor poder que uno tiene para poder decidir acerca en una democracia libre. Entonces, como tú bien dices, ellos tienen mayoría hoy día, entre la lista del pueblo, muchos independientes, entre comillas, yo insisto con los independientes entre comillas, porque son muy pocos los independientes de verdad, pero va a ser difícil. Yo creo que espero que la ciudadanía que tenía tanta expectativa en este proceso no tenga que ver esto como ojalá se termine pronto. Y delante me reía porque iba a decir cuando uno va al cine a ver una película y se encuentra que la película no era lo que uno esperaba, era como devuelvan la plata. Entonces, yo creo que hay muchos chilenos que hoy día están así como, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo dije? Pero insisto, yo creo que no hay que perder la esperanza. Yo al principio te decía que de pronto veo la convención, yo escucho ratos las sesiones, pero es como de dulce y agraz, como de luces y de sombras, porque de pronto me nace la esperanza, digo, bueno, sí, me parece muy cuerdo lo que dijo la presidenta en ciertos momentos de que ella iba a escuchar, pero después pasan otras situaciones, como por ejemplo la de hoy día, que fue la mesa a la comisaría, o sea, que no tiene sentido que vaya a la mesa. Entonces, yo creo que esto va a ser un proceso difícil, Rubén, pero ahí está la esperanza de los chilenos. Tenemos que tratar de que esto sea de la mejor manera, y yo creo que lo mejor que se puede hacer es que las mismas ciudadanías están pensando en hacer cabildos, en hacer semana digital, en hacer el voto popular. Ahí está la clave, en la participación ciudadana, que los mismos ciudadanos que votaron por aquellos constituyentes que hoy están, le hagan entender que ellos fueron elegidos para mejorar probablemente la calidad de vida de todos los chilenos por igual. Entonces, finalmente, espero que la salida no sea el plebiscito de salida solamente, sino que durante este proceso podamos ver más luces de esperanza o más luces que sombras. A ver en qué momento nos van a escuchar o a ver en qué momento vamos a poder hablar, aunque de todas maneras sí, ellos han planteado de que habrán espacios para la ciudadanía, habrán espacios de conversación y atención. Lo que yo no veo, ¿cierto?, es que haya como un espacio, ¿cierto?, en donde no solamente se pueda hablar, se pueda plantear, sino que también sea realmente atendido y no ellos no pasen sencillamente como muchas centros de decisión, en donde las decisiones, las opiniones se escuchan, pero finalmente se hace lo que la voluntad de ellos. Y simplemente es como un saludo a la bandera, lo que termina siendo la ciudadanía. Esa es como mi preocupación, cómo está avanzando este proceso constitucional sin que uno vea los contrapesos claramente, ¿cierto?, allí como para generar un debate que pueda decir vamos a tener realmente una nueva constitución con la opinión de todo el mundo y no sencillamente con la directriz de una sola orientación o tendencia o grupo político que me parece no corresponde. Me gustaría, no sé, que de pronto pudiéramos pensar un poquito más en por qué razón uno pudiera pensar que un tema o una discusión dentro de una constitución pueda ser aprobado por mayoría simple y no sencillamente por una mayoría calificada. Hasta donde yo entiendo, una mayoría calificada lo que pretende justamente es apuntar a la estabilidad de la norma, a la estabilidad, ¿cierto?, de lo que se está proponiendo. Porque si las cosas se aprueban simplemente por mayoría, es muy fácil que cada cierto tiempo se esté modificando o cambiando la norma. En cambio, cuando hay un acuerdo, un consenso mucho más amplio, la estabilidad se garantiza más fácilmente. Juan. Bueno, sí, pues esa es la razón. Yo creo que se trata de generar el consenso más amplio posible para que la norma no fuera cuestionada. Cuando ¿Tienes problemas de sonido? La norma es por medio de... ¿Sí? ¿Aló? ¿Me Ahora escuchas? sí, te escuchamos bien. Sí, efectivamente, yo entiendo que esa es
es la razón del quórum supramayoritario, que es generar, obligar a los actores políticos a tener un debate de calidad que permita darle viabilidad en el tiempo a la norma y que no sea cuestionado cuando los vientos políticos cambian, digamos. Porque esto no es como una ley normal que puede ser, que tiene efectos acotados y que es simple de corregir o de subsanar o de mejorar. Esta es una norma, es la norma más importante que tenemos. Esto establece no solo el piso para el resto de la normativa, sino que además, de alguna manera, afecta el desarrollo futuro del país. No estoy hablando del desarrollo económico, me refiero al devenir del país en el futuro. De alguna manera ayuda a perfilar cuál es el país que queremos tener, cuál es la sociedad que queremos construir, independiente de que no se define en la Constitución, pero fija un norte. Y que esa definición sea tan inestable como para poder cambiarla con mayoría simple, hace que en realidad estemos como los barcos en la tormenta, dando tumbos de un lado para otro. Claro. Eleonora. Yo creo, Rubén, que los países que logran el desarrollo porque han sido capaces de establecer, y eso logra una estabilidad no solamente políticas, sino que también generan estabilidades políticas, sociales, económicas, de todo ámbito. Entonces yo creo que hoy día también hay que mirar este proceso con perspectiva, o quienes estén hoy día sentados ahí tienen que mirar también con perspectiva hacia adelante, porque no es solamente alcanzar acuerdos para poder tener un desarrollo social o para generar acuerdos en el ámbito social. Eso también conlleva a un Estado, a una estabilidad política y a una estabilidad económica. Y creo que es que estas tres cosas, y probablemente muchos más, el tema de participación, hay muchos otros elementos que generan estabilidad en un país y que también hace que un país sea próspero y pueda salir del subdesarrollo. Por lo tanto, creo que es importante y tremendamente importante poder llegar a acuerdos y poder tener estas conversaciones profundas, porque no estamos hablando solamente de este periodo, sino que estamos hablando de acuerdos hacia adelante, y que tienen que tener, por supuesto, un alto número, digamos, de acuerdos. Muy bien. Me parece, sí, concuerdo con esos planteamientos. Hay otra parte ya como para ir cerrando, amigos míos, y es, ¿qué esperamos en la siguiente semana? ¿Qué esperamos que va a suceder o qué queremos o cómo vemos el avance en la siguiente semana de esta convención? ¿Qué seguirá? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo ven ustedes el futuro de la semana? ¿Es tan incierto como ha sido? Yo me río solo por la imagen que se me cruzó en la cabeza. Yo me lo imaginé como, a ver, mi respuesta es que yo creo que vamos a seguir dando palos de ciego, ¿ok? En el tema, probablemente cada vez mejor. Ojalá que los convencionales que están un poquito destemplados, haciendo algunos comentarios a veces impropios y desafortunados, dejen de lado su rol. ¿Aló? Sí, escuchamos bien. Sí, pensé que se me había caído la señal. Dejen su rol mediático un poco de lado y se dediquen a construir lo que ellos se comprometieron a construir para Chile. Al final el compromiso es con todo el... pero la imagen que tengo en la cabeza es un poco la imagen que uno tiene de la convención francesa en la sala de juego de pelota, donde estaban todos parados, gritándose, diciendo cosas, exigiéndoles cosas al rey, un poco, o sea, bien desordenado, como el primer Congreso Nacional chileno, bien despelotado, con hartos gritos, los realistas un poco por un lado presionando, los
la gente de los independentistas ya ahí arriba de la pelota, y todo al final medio en desacuerdo hasta que terminamos en una guerra de independencia. Yo no creo que haya sido demasiado distinto, pero espero que vayan tranquilizándose las aguas a medida que pasan la semana. La principal tarea es terminar con el reglamento. Esta parte del reglamento siempre va a ser medio desordenada, fome, porque no hay reglamento detrás que ordene incluso el debate. Pues es difícil ordenar algo cuando, o sea, partir ordenando las cosas. Ya cuando ya definiste cómo ordenarlo es más sencillo. Yo espero que pronto, más temprano que tarde, terminen definiendo eso y pudiendo avanzar en las comisiones, definiendo quiénes son las personas que van a estar en las vicepresidencias, que son súper importantes porque es un tema que no hablamos, pero es súper interesante porque en las vicepresidencias va a haber paridad de género, van a estar los pueblos originarios, pero además va a haber 7 regiones garantizados, igual que en las comisiones, y esa cuestión es súper, estén representadas todas las visiones del país, que al final es lo que uno esperaría. Yo no soy tan optimista, por lo menos el día de hoy, puede que cambie la semana entrante, pero estoy de verdad bastante preocupado con la forma como esto está avanzando. La verdad es que me siento un poco decepcionado y todo ese entusiasmo que yo tenía de la primera semana se me está agotando. Pero obviamente mantengo la esperanza de que estos convencionalistas, como ustedes lo plantean, bueno, obviamente es cierto, ordenarse y no convertirse o transformarse en un suprapoder. Porque eso es lo que yo personalmente estoy viendo. Estoy viendo que se está formando un suprapoder, un poder que está por encima inclusive de los actuales poderes del Estado, sin ninguna norma, sin ningún control, sin nadie que les ponga freno. Y esa es mi preocupación. Me parece que ha faltado esas mentes brillantes y sensatas y sabias que sé que hay dentro de la convención. No sé en qué momento ellos van a poder aportar y van a ser escuchadas y van a poder asumir algún liderazgo. Pero el avance de esa manera, hoy por hoy, es un avance para mi gusto, un poco demencial. Y la verdad es que me preocupa mucho porque si seguimos en esa misma línea, yo casi que estaría pensando en que estamos teniendo casi que aquí un Frankenstein chileno en esa convención. Un personaje que no sabemos de qué manera, ¿cierto?, controlar ni conducir. Y si eso es así, yo creo de que el camino único que le quedaría a la ciudadanía, más allá de esperar hasta el plebiscito de salida, es también ir pensando e ir también manifestando que habría que hacer un llamado a la ciudadanía para un plebiscito de revocatoria de mandato a los convencionalistas. Así de fuerte, así de categórico, porque no puede crearse, no podemos haber votado para que se elaborara una constitución sobre la base de unos convencionalistas que, aprovechándose de su mayoría, estén por encima de todos los poderes del Estado. Creo que el mandato de ellos fue claro desde un comienzo, es elaborar una propuesta para hacerle a la ciudadanía, no transformarse en el poder que va a gobernar este país a partir de ahora, a partir de este mandato. Eso no tiene de ninguna manera, ¿cierto?, ninguna presentación. O fuerte, ¿no? ¿Qué opinan? Eleonora. Bueno, yo, si me preguntas qué espero para adelante, algo muy simple, que se dediquen a hacer lo que tienen que hacer. Hoy día, esta semana, escuché a unos constitucionalistas, por ejemplo, a unos constituyentes que hasta estaban pidiendo un seguro de vida. Entonces, eso de aterrizarlos un poco y decirles, a ver, usted vino a trabajar, a escribir una constitución, hay mucha gente esperando los resultados de esto, es como bajarlos un poco. Hay muchos de ellos que ya han creído que están por sobre el resto, y hay una cierta soberbia también de algunos al escucharlos hablar. Yo solamente, y creo que no es mucho pedir y esperar, es que vengan a hacer lo que necesitamos todos los chilenos, que es empezar por lo menos a definir el artículo 1. Ni siquiera se visualiza. Yo creo que ya es hora de decirles,
dejemos, porque están haciendo comisiones, por ejemplo, pero ¿cuál es el fin de esas comisiones? Si no hay un ámbito de acción que tiene que ver con las comisiones. O sea, está bien, ellos hicieron el punto político de que puedan liberar a los presos, digamos que ellos les llaman presos políticos, yo no creo que sea así, pero hicieron el punto político, hicieron lo que tenían que hacer a su llegada, pero ya es el momento que empiecen al menos a escribir el primer artículo. Yo creo que no es mucho pedir, decirles que aterricen un poquito, que el tema del seguro de vida, el seguro de salud y muchas otras cosas que estaban pidiendo, que ya lo dejemos de lado y es como ya, jóvenes, a lo que vinimos. Y por otro lado, Rubén, yo también quería decir que hay un tema que dijo también el vicepresidente, que también ellos querían tomar la decisión acerca de las finanzas de la constituyente. Vimos también que cambió la Secretaría Ejecutiva de la constituyente, hoy día está Catalina Parot, el ministro dijo que ellos habían pensado en un perfil más senior respecto del que había antes, y yo creo que también, si bien ella tiene una historia política, o sea, para nadie es ajeno que ella fue candidata a gobernadora hace un par de meses atrás, entonces lo que es bueno y malo, pero yo creo que lo bueno es que ella tiene mucha experiencia en el ámbito político y en el ámbito de gestión. Démosle al experto en su ámbito de competencia, porque a eso iba. El vicepresidente en un minuto dice, las compras tienen que pasar por nosotros vamos a hacer un comité de finanzas, vamos a aprobar las finanzas, vamos a aprobar las compras. O sea, las compras en el Estado chileno no es llegar y comprar, no es que a ustedes le vamos a pasar del dinero y vayan a comprar, hay una licitación de por medio, hay bases técnicas de licitaciones, hay equipos completos que trabajan en las compras públicas, por lo tanto, yo de verdad espero que los próximos pasos de la constituyente sea que se separen un poquito sus funciones y decir, hay una secretaría técnica preocupada de todos los detalles que hay que hacer, si no están bien hechos, digámosle que lo que hay que hacer en el fondo, esto es contribuir, pero hay un dicho muy popular que se dice pastelero tus pasteles. Ellos están electos para escribir la Constitución, pues que lo hagan, que empiecen y que dejen los otros temas que yo encuentro que esto de crear comisiones, que esto de querer de las finanzas, que esto de querer crear otras cosas, el seguro de vida y el protocolo COVID, tantas cosas creo que los han hecho escapar un poco del propósito principal, del propósito inicial. Por lo tanto, lo que tú me preguntas qué espero es que se concentren a lo que tienen que hacer. Están bastante distraídos, bastante dispersos, y yo creo, cierto, de que en esa soberbia que tú muy bien planteas, justamente se pueden equivocar. Esto es un cuerpo colegiado mandatado para una actividad concreta, y como cuerpo colegiado que es, necesita una administración, una regulación, que en eso el Estado chileno ya lo tiene totalmente, ¿cierto?, planteado, regulado y establecido con los demás poderes del Estado, con los demás cuerpos colegiados que tiene el país. Entonces, pretender tener un suprapoder con maneras y estilos y herramientas administrativas completamente diferentes, aparte de las que ya tienen los demás poderes del Estado, me parece totalmente descabellado, y prácticamente lo que yo veo es una manera de dilatar y distraer la convención, y no sé a dónde nos va a llevar esa estrategia. Juan Enrique, para cerrar, cuéntanos. Yo creo que un poco para aliviar tensiones, que ver más, lamentablemente se escuchan menos y vociferan menos, ver más a los convencionales que hay, que son, que entienden mejor y están más comprometidos con el verdadero rol que ellos cumplen en la convención. Estoy pensando en Esquela, por ejemplo. Y hay un montón de otros convencionales moderados, prudentes, republicanos, centrar su trabajo en lo que vale la pena y no en la chimuchina, y ver menos a estos convencionales que parece que trataran a la convención como si estuvieran en un set de televisión, como farándula, que vamos vociferando peticiones que no corresponden,
Pues por de pronto pareciera que ellos están pidiendo privilegios que ellos mismos en algún minuto criticaron que tenían otros. Entonces, ellos están pidiendo privilegios, si no los mismos, por lo menos de naturaleza similar. Y la verdad es que no corresponde que estén dedicados a ese tipo de cosas. Y el llamado, por supuesto, desde la ciudadanía, es que seamos serios, independiente de la posición política, independiente que seamos serios en un trabajo que nos compromete a todos, no solo a ellos, pero nosotros también estamos involucrados en el proceso, estamos pendientes de lo que está pasando y participamos en el debate también público que se está dando. Así es, amigos. De esta forma vamos llegando ya al final de nuestro segundo programa, siguiendo la huella de la Convención Constitucional. Y vamos a invitarles a que nos sigan a través del canal de YouTube de la Fundación Fundesco Chile. De esa forma nos pueden encontrar. Igual también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y también a través de internet en www.fundescochile.org. Por favor, síganos. Los esperamos la próxima semana. Damos los más sinceros agradecimientos a Eleonora y a Juan Enrique. Creo que está preparando su viaje para Santiago. Deseamos un feliz viaje y ojalá podamos vernos mañana para tomarnos un café aquí en Santiago. Un abrazo, se me cuidan mucho y que tengan un feliz fin de semana largo. Un abrazo. Chao.